Buenos días, aquí estamos nuevamente para revivarnos juntos con la palabra del Señor. Un día más, un capítulo más, pero también una nueva oportunidad que nuestro buen Dios nos da. Seguimos orando, seguimos preparándonos para la semana Caleb, esa semana especial de evangelismo. Seguimos orando por usted. No deje de escribir su mensaje, no deje de poner su pedido de oración y también no olvidemos orar por aquellos que necesitan de nuestra oración. Hoy continuamos con el estudio del Evangelio de Juan, el capítulo número 15. El Señor en su mensaje de hoy afianza lo que ya decía en los capítulos número 13 y 14, pero pone de ejemplo una vid. Vamos a estudiarlo, pero antes de ese estudio, no olvide tener su Biblia lista. No deje de leerla. Si desea, subráyela y permita que el Espíritu Santo hable a su mente. Empecemos en oración. Padre Celestial, gracias Señor por este nuevo día. Gracias por tus misericordias. Estoy junto a mis amigos, Señor. Te ruego que los bendigas, que si hay alguien que en esta mañana tiene una necesidad, en el nombre de Jesucristo, la ponga en tus manos. Que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa, que escuchemos tu voz, que aceptemos tu voluntad y que seamos felices porque solo en ti podemos alcanzar la felicidad. Vamos a estudiar tu palabra, mi Señor, y por eso rogamos sabiduría y entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos entonces nuestro estudio de hoy. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El pámpano, también conocido como sarmiento, que son las ramas de la vid. La vid, una planta que produce uvas. Yo soy la vid verdadera. Pero el pámpano, aquella rama que en mí no lleva fruto, el Padre la quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esto es importantísimo, porque para permanecer en el Señor hay que permanecer en su palabra. Para permanecer en el Señor necesitamos todos los días buscarlo por medio de su palabra. Y no es solamente leerla, sino entenderla. Y no es solamente entenderla, sino ponerla en práctica, hacer la voluntad de Dios. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Motivo de meditación estas palabras. ¿Será que estoy permaneciendo en el Señor? Leo todos los días la Biblia, pero estoy permaneciendo en Él. Aquí el Señor dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Entonces ahora la pregunta, ¿estamos llevando fruto? Verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nuevamente el Señor nos recuerda que permanecer en Él es permanecer en su palabra. Pero qué interesante, cuando usted permanece en la palabra del Señor, ahora nos dice, todo lo que queráis, todo lo que pidas, será hecho. Ese todo no es
ese todo humano, ¿no? Yo necesito, quiero, pido y el Señor debe darme. Porque cuando usted permanece en la palabra de Dios, usted va a pedir siempre cosas convenientes, especialmente cosas que tienen que ver con la vida espiritual y con la salvación. Y cuando usted permanece en el Señor y pide, todo lo que pida en el nombre de Jesús será hecho porque permanece en la palabra de Dios. Y en esto es glorificado el Padre, en que llevemos fruto. Qué importante es el fruto en la vid. Qué importante es el fruto en cada uno de los pámpanos. Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Importantísimo. El Padre me ha amado, así también yo los he amado. Ahora ustedes permanezcan en mi amor. ¿Cómo? Guardando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos indica su carácter. Y su carácter está en los mandamientos, en la santa ley. Por eso, cuando ustedes guarden los mandamientos de mi Padre, permanecerán en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vuelve el Señor a recordarles que es necesario amar a nuestro prójimo de la misma manera que Él nos ha amado a nosotros, dispuesto a entregar aún la vida. Por nosotros estuvo Jesús. ¿Cuán dispuestos estamos a amar de esa manera a nuestro prójimo? Y aquí empieza el Señor a darnos una vislumbre acerca del fruto que el pámpano debe dar. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Interesante. El Señor nos recuerda acá que somos sus amigos, que no somos sus siervos, que somos sus amigos y que nosotros necesitamos estar interesados en la vida de nuestro prójimo, que ahora es necesario hacerlo nuestro amigo y que es necesario que llevemos fruto, para que vayáis, dice, y llevéis fruto y ese fruto permanezca. Mire cómo termina diciendo, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ese fruto que el pámpano tomado de la vid, cuando también toma los nutrientes, el sustento. En este caso, el discípulo es el pámpano y Jesús es la planta, es la vid. Ese fruto va a ser el llevar a nuestros amigos. Ese es el fruto, querido hermano. El llevar a mi familia, el llevar a mis amigos, a mis conocidos, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, hacia el Señor. Y cuando yo lo hago conforme a su palabra, porque su palabra permanece en mi vida, ese fruto permanecerá, porque habrá buen testimonio, porque el Señor se manifestará por medio de nosotros. Ahora es necesario que pensemos y meditemos en esto. ¿Estamos llevando fruto? Solamente estamos estudiando la Biblia para nosotros, nos estamos enriqueciendo, pero nada más.
es necesario compartir para que llevemos y mucho fruto. Ahora, desde el verso 18. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Aquí el Señor les dice a sus discípulos y nos dice también a los discípulos de esta época que las cosas del mundo no concuerdan con las cosas espirituales. Por lo tanto, el mundo estará en desacuerdo con nosotros. Y como dice la palabra, el mundo os odiará. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí también a mi Padre odia. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me odian. Ahí tal como lo menciona los Salmos, capítulo 35, versículo 19 y 69, versículo 4. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Siempre habrá oposición a la causa del Señor. Habrá alguien que posiblemente quiera hacernos la vida difícil por el hecho de ser diferentes, de ser cristianos y de testificar hacia los demás. Pero el Señor nos recuerda que así como Él sufrió oposición, sus discípulos también la sufriríamos. Si yo no hubiera hecho entre ellos, dice, obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. El Señor hizo milagros. Los fariseos que estaban ahí en contra del Señor pudieron verlos. Ellos fueron testigos. Por lo tanto, ahora el pecado moraba en ellos. El Señor en la actualidad se manifiesta por medio de usted, por medio mío, hacia los demás. Y los demás ven las obras del Señor manifestadas en nuestra vida. Por lo tanto, por nuestra influencia, por nuestra palabra, conocen del Señor y si no lo aceptan, asimismo, el pecado ahora mora en ellos. Y como dice aquí al final, cuando venga el Consolador, aquel a quien yo enviaré del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros seréis mis testigos. Hoy el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Hoy el Espíritu Santo está haciendo un llamado especial. Cada uno lo estamos sintiendo y cada uno debemos responder positiva o negativamente. Los pámpanos solo sirven para dos cosas. La primera, para dar fruto, para llevar mucho fruto. Y la segunda, para ser arrancados y quemados en el fuego. Tomemos una decisión. ¿Es posible llevar fruto? Claro que sí. Tomados de la fuente de poder que es Cristo Jesús. ¿Estamos dispuestos? Amén. Terminemos en oración. Padre Celestial, gracias porque en este día nos hablas y nos recuerdas que solamente permaneciendo en Cristo Jesús, permaneciendo en tu palabra, podremos, Señor, llevar fruto. Podremos, Señor, hacer tu voluntad, cumplir tu obra. Podremos terminar la predicación del Evangelio.
Que no solo estemos contentos porque leemos tu palabra en la mañana, sino que también estemos contentos porque durante el día la reflejamos en nuestra vida. Señor, escucha el pedido de oración que tiene mi amigo y mi amiga en esta mañana. Trabaja en su vida, Señor, que el Consolador, el Espíritu Santo, haga una obra maravillosa y que escuchemos tu voz. Acompáñanos en este día, Señor, dirígenos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde, tenga una excelente y bendecida jornada.